Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la gracia de nuestro Dios esté siempre contigo y el favor desde los cielos dado por el Padre Celestial te acompañe en todos los días de tu vida. Agradecemos a Dios este miércoles que nos abre puertas para tener comunión los unos con los otros. Esta noche es especial porque esta noche es que vamos a sacándonos de la duda, preguntas y respuestas. Desde ya, si usted tiene alguna pregunta, hágala. Yo tengo un montón porque es que nos han escrito, los hermanos escriben, yo me sorprendo, yo no sabía que había tantas dudas, pero este nuevo segmento lo hemos hecho para eso. Pero antes, quiero que pongas en tu mente y en tu corazón la importancia que tiene el que usted se mantenga en victoria. El que usted, mire, hay un verso en la Biblia que dice, llevando cautivo todo pensamiento a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a lidiar con nuestra mente. No todos los pensamientos son pensamientos suyos. El enemigo pone pensamientos, espíritus malos ponen pensamientos. A veces la misma depresión o tristeza o prueba que uno pueda tener viene en pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues mire, póngale ahí un freno. No deje que todo entre a su mente, porque el problema es que comenzamos, recuerde, que cuando usted permite un pensamiento que se aloje, fíjese bien lo que dije, porque los pensamientos pueden llegar, pero una cosa es que llegue y usted lo saca en el nombre de Jesús. Pero si usted deja que se aloje eso ahí, hace nido, hace casa, eso es cosas que pueden pasar malas. Y tú te las crees, ay mira que dentro de 3 días te va a pasar algo malo. Y hay gente que le da vuelta y entonces sabe lo que pasa, que en 3 días le pasa algo malo, porque han ejercido la fe en forma contraria. Le creyeron al mal pensamiento y no le creyeron al Dios que obra sobre toda circunstancia. Por eso es tan importante que nosotros siempre escudriñemos esos pensamientos. Estemos bien alerta a lo que está pasando por nuestra mente. Hay que hacer como una especie de examen diario. Espérate, ¿dónde yo estoy entrando? Espérate, me estoy turbando en esto, me estoy enredando. ¿Hay alguna tentación que me esté llevando, alejando y estoy yo jugando con ella y no me doy cuenta? Cuando uno escudriña el pensamiento, ahí se mete el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mete, te trae luz, porque el Espíritu Santo te va a traer la palabra de Dios. Inmediatamente tú llevas el pensamiento a la palabra de Dios y viene la vida. Si tú piensas que estás enfermo, que no va más, que ya tú estás viejo, que no puedes más, mire, compre la caja de muertos porque se va a morir. Usted mismo ha desarrollado la capacidad de decirle a su cuerpo, vamos a irnos muriendo, que me queda poco tiempo. Es increíble. El poder que tiene la mente es asombroso, porque los milagros y la fe vienen a través de la mente. El Señor pone y deposita una palabra de fe en nuestro corazón y germina un milagro hasta que lo veamos completamente hecho. Pero el mismo sistema usa Satanás. Te mete un pensamiento negativo, un pensamiento malo. Esto va a pasar, voy a perder esto. Siempre llévelo a un nivel donde usted pueda presentarle a su pensamiento la palabra de Dios. Eso que tú estás pensando hoy, tú lo has llevado a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Que yo tengo un cáncer. Pues no dice Dios que Él es nuestra medicina y nuestra sanidad. Y que por su llaga nosotros fuimos curados. El COVID, que mire, hoy murieron en Puerto Rico 19 personas, pastor, esto está malo. Y todavía no es lo que ha pasado porque esto tienen 3 semanas. Pero el Señor Jesús nos dijo a nosotros bien claro que Él había puesto su sangre. Nosotros pintamos los dinteles de las puertas de nuestros hogares con la sangre de Cristo. Y ninguna plaga tocará nuestra morada. ¿Entiende? Usted golpea el pensamiento con la palabra de Dios y lo agarra, lo lleva preso a la palabra de Dios, a nuestra presencia con Cristo, y allí es destruido. Por eso es que el Señor te dice, pero chicos, si le basta cada día su mal, no estés volviéndote loco, que mañana, que dentro de 3 días, que a lo mejor la semana que viene, pues si tú no sabes si vas a llegar allá.
Es más, te puedes enfermar, te puede dar algo terrible si tú sigues dándole seguimiento a esos pensamientos. Valga la redundancia, porque uno sigue dándole vuelta, y ahí está el problema. Eso es lo que tenemos que evitar. Así que ya sabe, guarde sus pensamientos en la palabra poderosa del Señor. Bueno, saludándose los hermanos los unos a los otros, bendiciones, amor, cariño, cosas lindas, deseos buenos, porque el Señor tiene grandes cosas con su pueblo y estamos en bendición. No se olvide que septiembre 28 tenemos ayuno, nos estamos preparando ya mentalmente para lograr un ayuno de fortaleza, donde Dios nos ha prometido el máximo perdón y bendición y la máxima gracia y bendición a su lado. Nuestro Yom Kippur, yo voy a estudiarlo bien para dárselo antes de esa semana del septiembre 28 y que lo entendamos como debe ser, ¿verdad? Conforme a la dirección que Dios así nos da. Así que en esa bendición preparándonos todos. Por favor, todo el mundo dándole share, recuerde que el culto de hoy, o sea, el live que vamos a tener ahora nosotros, es uno que tiene que ver con las dudas. Mire, yo no le puedo decir ahí cuántas tengo aquí ya escritas. Hay un montón de preguntas. Si usted tiene preguntas, hágamela. Si no la puedo hacer hoy, la hago la semana que viene. Pero todos los miércoles hemos hecho nuestra nueva programación en preguntas y respuestas. No nos basamos en opiniones de hombres. Nos basamos en la palabra del Señor. Buscamos la palabra del Señor y ella nos va a traer dirección. Y usted lo va a ver. Para el que busca, siempre encuentra. Dios habla al pueblo. Así que por favor, ya sabe, conéctese con nosotros, déle share a sus amigos. Mucha gente puede tener preguntas. Hay muchas personas que no vienen a la iglesia y tienen unas dudas. Hoy vamos a hablar de muchos temas diferentes. Por eso es que me encanta tanto esto de preguntas y respuestas, sacándonos de las dudas, porque podemos tocar un montón de cosas. Los lunes el tema libre, ayer martes fue el estudio bello del aceite de la santa unción, la consagración hermosa que Dios nos ha regalado. Hoy es preguntas y respuestas. Mañana tocamos el tema con relación a las cosas que nos estén ocurriendo. Y el último viernes, la noche de las damas, para hablarles directa a sus corazones. Pero en Dios que usted esté, mire, preparadito en bendición. Quería hacer unos pequeños anuncios y de bendiciones. Dedicamos nuestra programación hoy de manera especial porque me escriben, los hermanos me escriben. Tenemos el cumpleaños de nuestra hermana Lorraine Ortiz. Lorraine, que el Señor te bendiga, que te debe unción, gozo, alegría. Yo declaro desde aquí, ella está en Jacksonville, Florida. Desde Jacksonville, Florida, Lorraine, declaro desde acá Puerto Rico, envío la palabra hacia ti allá, que será el mejor año de toda tu vida. Que vienen cosas hermosas, que sueños que estaban, mire, enterrados, van a volver a resucitar. Te bendigo, Lorraine, en el nombre de Jesús. Y declaro que esta vuelta nueva al sol será de gloriosa bendición en tu vida. Así que complacida mi hermana Lorraine Ortiz de Jacksonville, Florida. También quería dar dos testimonios. Escuchen esto, qué cosa más gloriosa. Primero, tengo un milagro. Nuestra hermana y amiga Yolanda Torres me escribió y trajo la bendición. Yo creo que no lo vamos a poder hacer. Yo tengo la foto de ella. Es que ¿ustedes se acuerdan del nene que habíamos orado que venía por los intestinos por fuera, que le daban solamente un par, que iba a morir en el vientre de la madre? ¿Ustedes se acuerdan de esa? Ella se llama Yolanda Torres, mamá. Mira, a ver. Ella me mandó la foto del bebé, salió del hospital hoy. Usted se acuerda que todos unidos clamamos con una oración de fe tremenda, le clamamos al Señor y esa misma. Mire, yo quiero que usted lo vea para que usted se goce. Tiene labio viporino, pero me lo operan ya el mes que viene. Mire, para que se gocen toditos. Mira, a ver, mamá, a ver cómo se ve. Ahí está el papá, la mamá, ahí está el bebé. El bebé se llama Lía Catalina, mira qué cosa más chula, mira qué cosa más rica. Le damos gracias al Señor y bendecimos su nombre para que usted vea que ese niña, Lía, venía con los intestinos por fuera.
Los médicos habían dicho que era imposible, no podía vivir. ¿Usted se acuerda cuando nosotros hicimos ese clamor? ¿Cuántos? Escríbame ahí, diga, yo me acuerdo, levante la manita y dígalo, porque lo hicimos con fe. Y mire, ahí está el milagro. Nos los mandaron para que nos gocemos como Dios hizo de lo imposible algo posible. Si Dios lo hizo con él, también lo va a hacer contigo. Milagros de nuestro Dios. Pero no me quedo ahí, tengo una más. Joan Marie hoy también me escribió. En el caso de Joan Marie también fue una situación particular. Ella tenía a su bebé, el bebé nació, el bebé se llamaba Isaac Gabriel. El bebé nació, ella nos pidió oración. Y cuando yo dije la fecha de septiembre 28, ella hizo el papelito, escribió que mi milagro, porque es que el nene venía con un riñón pélvico, eso me escribió ella, y que tenía una condición bien mala, bien difícil. Y lo que le pidió ella como mamá a Dios fue que cuando fuera ya, y no sé si era el nefrólogo, cuando fuera donde él, que él dijera que todo estaba bien, que estaba funcionando. Hoy fue, no septiembre 28, antes, hoy fue, y el médico le dijo, todo está en orden. ¿Cuántos pueden alabar a ese Dios que vive y reina por siempre? Alaba lo que Él vive. Dios está haciendo milagros. ¿De quién es el próximo? El tuyo. Prepárate que en este lugar el Señor se manifiesta. ¿A quién le damos la gloria? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Padre de la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo divino por su bendición. Milagros, más de 30 milagros, y todavía no hemos llegado a septiembre 28, el día del ayuno. Prepárese que el suyo viene de camino. Oramos al Señor, que vamos a las preguntas y respuestas hoy directito. Padre celestial y Dios bueno, te damos las gracias, Dios del cielo, por la bendición que tú nos concedes. De este tiempo, esta horita, Dios, de tener comunicación y bendición los hermanos, los unos con los otros. Dando así, oh Dios, gloria y honra a ti que vives por siempre. Padre, que la palabra de sabiduría, entendimiento e inteligencia llegue al pueblo y que haya bendición hasta que sobre y abunde. Y hay gente mandando preguntas, hágase su pregunta, que si yo puedo, pues se la contesto. Acuérdense que tengo un montón, pero estamos en esa bendición. Como le expliqué a los que están nuevos hoy, que me escuchen bien, todos los miércoles hacemos un segmento dedicado a contestar las dudas que tienen los hermanos. Se sorprendería de las preguntas. Algunas son muy claras y difíciles de entender, ¿verdad? Otras no, otras son sencillas. Pero sea lo que sea, mi compromiso, hermano, yo quiero decírselo bien, es traerle la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para dar opiniones, porque la verdad que en el reino de los cielos mi opinión no sirve para nada. La palabra de Dios es la vida. Así que cada pregunta que usted me haga, yo voy a ir en referencia a ello. Mi amada esposa va a estar leyendo la pregunta, ya está en la parte de atrás. Ella es la que ve sus mensajes. Si usted tuviera alguna pregunta, hágala. Ella va a tratar de escribirla. Está leyendo, está dirigiendo, está bregando con la bebé en el vientre y está haciendo de todo un poco. Gloria sea al Señor. Mi amor, empezamos. ¿Cuál es la primera que tenemos? Escuche bien, dice así. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Ok, esta palabra es una palabra que a veces tiende a confundir un poquitito porque no se usa común y a diario. La palabra concupiscencia significa esos deseos desmedidos, fíjese bien, de satisfacer nuestros sentidos, ya sea carnales, sexuales o de adquirir bienes terrenales. Todo el mundo tiene deseo. Un deseo natural es bueno, pero cuando entra en esta relación de concupiscencia ya es otra cosa diferente, porque ya está descontrolado el deseo. Por ejemplo, en los actos sexuales pues se descontrola y ya no es que tú quieras tener sexo con tu pareja, tu esposo, sino que ya quieres con aquella, con aquel otro, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y se desemboca. Por eso es que la palabra, aunque es un poquito difícil de entender, lo que está hablando con claridad es que es el desenfreno de deseos que no son gratos a Dios. Quiero estar claro en eso, porque hay deseos gratos a Dios, pero hay deseos que no son gratos a Dios, deseos de satisfacer su sentido. Yo traje unos versos porque yo quiero que usted, como le digo, corroboro esos versos. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 3, habla de esta palabra. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y después dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que le agrada a los gentiles, al pecador, andando, escuche, en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que le está diciendo? Usted vio con qué asoció la palabra, ¿verdad? La palabra la asocia con orgía, disipación, embriaguez, borrachera, lascivia, deseos descontrolados, ¿verdad? Es cuando la carne toma un total control, el espíritu se apaga por completo y usted simplemente, como los animales que ven algo y lo quieren, ahí va encima, que están en la calle y ahí va encima, no importa. ¿Ve? Por eso es que uno tiene, que dice ahí bien claro el apóstol Pedro, alejarse de ese deseo carnal desmedido que nos hace tanto daño. Espero haberle contestado esa primera pregunta. Seguimos con la próxima. Vamos a ver cuál es la próxima. ¿Qué dice? ¿Es pecado la incineración después de la muerte? Oiga, esta es buena porque hay mucha gente que me ha preguntado esto. ¿Es pecado la incineración del cuerpo? Yo te voy a llevar a la Biblia porque quiero hacerte claro algo. Mire, uno de los problemas que existen en ciertas áreas es que no hay quizás una información clara o contundente. Ahí entraríamos mejor. Cuando tú tienes un mandato contundente, tú sabes lo que tienes que hacer. Pero cuando deja un área para que el espíritu interprete o para que uno lo analice, siempre cabe un poquito de duda. La incineración es cuando toman a un cuerpo que ya ha fallecido y lo pasan por un horno y le entregan a uno, no sé si usted ha vivido esa experiencia, las cenizas. Muchos cristianos, por alguna razón, dicen que eso no se puede hacer, que eso condenaría el cuerpo al infierno, pero yo quiero hablarle con claridad. Primero voy a darte un ejemplo bíblico, porque debes entender el ejemplo bíblico. En 1 Samuel 31, del verso 8 hasta el 13, vamos a ver el caso donde hallaron a Saúl y a sus 3 hijos muertos. Tanto Saúl como sus hijos estaban muertos. Y uno de los que estaban con él toma una decisión. Escuche bien, recuerde que estamos hablando de la incineración, ¿ok? Dice, 1 Samuel 31:8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Verso 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y a su pueblo. Eran los enemigos que habían vencido a el rey Saúl y le cortan la cabeza y se la llevan. En el verso 10 dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsan. O sea, era una burla pública final con ese cuerpo. El verso 11 dice, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsan y vinieron a Jaben y los quemaron allí. Oiga bien, y los quemaron allí. El verso 13 dice, y tomando sus huesos ya calcinados, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ahí vemos un caso que se hizo, la incineración. Pero vamos a ver entonces si eso fue aceptado, si se vio como bien o se vio mal, ¿verdad? En segunda carta de Samuel, en el capítulo 2, ve ahora la consecuencia de ese acto desde el verso 4 en adelante. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciéndole, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. ¿Se dio cuenta? Aquellos que lo cogieron, ¿se acuerda del muro? Se lo llevaron y lo quemaron. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciéndole, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor,
con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Ahí usted tiene un caso. Ellos cogieron el cuerpo de Saúl, de sus hijos, lo queman, lo que quedó lo enterraron, y David le da la bendición y les agradece que hayan hecho el acto. Aparte de ese acto, no hay mucho más en la Biblia hablado acerca de la incineración. Pero, y esto no es que sea mi opinión, estos son hechos, usted sabe que muchos cristianos del Nuevo Testamento, en el tiempo del libro de los Hechos, cuando en Roma se desató aquel terrible persecución contra el pueblo cristiano, a muchos cristianos los mataban leones que se los comían vivos, usando, pero muchos murieron quemados. Muchos murieron quemados, sus cuerpos totalmente carbonizados, totalmente. La pregunta que yo te hago hoy es esta: si esos cuerpos que fueron quemados y carbonizados, ¿esas almas van al cielo o no van al cielo? Claro que van al cielo, más todavía porque murieron de mártires. Imagínense qué situación tan difícil. Así que no podemos dudar entonces que la incineración sí se puede hacer. Yo siempre lo que pongo delante, mire, si usted tiene duda, si a usted no le gustaría, hágalo saber. Por favor, a mí no me incineren, a mí no, porque... Pero acuérdese que cuando nosotros vamos a la tierra, la Biblia es clara que los gusanos se comen todo y este cuerpo se vuelve tierra. ¿Entiende? Lo que salva en nosotros es el espíritu, el alma, y eso es lo que se levanta. Así que espero haber contestado esa pregunta y quiero ser meridianamente claro que no hay una línea, dirección clara con referencia a eso, pero que en mi opinión, ahora sí voy a dar mi opinión después de haberle dado palabra de Dios, yo creo que no habría ningún problema en hacerlo y no habría ninguna situación con su salvación y la eternidad. Vamos a la tercera pregunta de hoy. ¿Cuál será la tercera pregunta? Vamos a ver qué tenemos. Dice así: si uno ve una visión o un pensamiento o tiene un pensamiento, ¿es que uno lo pensó o fue Dios quien lo puso? Ok, fíjese la pregunta que le está haciendo. Le está diciendo que si uno está, ¿verdad?, puede ser en oración, puede ser caminando y tiene una visión y ve la visión, tremendo. O estaba en oración, estaba pensando, meditando y le llegó, dice él, un pensamiento, le llegó un pensamiento. ¿Es de Dios el que lo puso o no? Bien fácil. Esa pregunta es sumamente fácil de contestar. ¿De qué manera yo sé si algo es de Dios o no es de Dios? Pues usted analícela con la palabra del Señor. Inmediatamente que usted traiga palabra de Dios a la visión, usted va a ver si la visión es de Dios o vino del enemigo. Lo primero que tenemos que entender es esto: Dios sí da visiones, esto es bíblico, da visiones y también da sueños, sueños que se cumplen y visiones que se cumplen. Yo quiero que usted lo busque conmigo para que vea que no es invento mío. En el libro de Joel, vamos a buscar el capítulo 2, el verso 28, libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora escuche, vuestros ancianos, o sea, las personas mayores soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Así que si alguien me escribe a mí: pastor, yo tuve una visión, Dios me habló, Él puso esto en mi corazón, pues yo te voy a decir a esa aseveración tuya, la primera parte de esa aseveración de que tuviste una visión, de que tuviste un sueño, de que tuviste una revelación, un pensamiento, puede ser cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones, que profetizarán. Eso es bíblico completo. Pero te voy a decir, ahora cuéntame qué fue lo que tuviste.
¿Qué fue lo que tuviste en esa visión? Ay, pastor, yo tuve una visión. Mire, en la visión yo me di cuenta que yo iba caminando por un camino y de momento viene la vecina mía y yo la vi, nos abrazamos y nos besamos y nos dijimos que nos amamos. ¿Qué usted cree? ¿Es Dios? No, tiene que ser Dios. No, ¿tú sabes por qué no es Dios? Porque tú estás casado, charlatán, sin vergüenza. Eso no es Dios. Eso es concupiscencia. El deseo que tú tienes por estar mirando lo que no te conviene, a lo mejor te ha tentado la vecina y tú estás envuelto. Y, claro que puede haber tenido la visión. Claro. ¿Por qué? ¿Quién la puso? ¿Quién puso la visión? El diablo. El diablo pone visiones. El diablo pone sueños. Ay, pero pastor, ¿y entonces cómo yo voy a saber cuándo es Dios y cuándo no lo es? Ay, se lo he dicho 2 veces, esta es la 3.ª vez. Lleve su visión o su sueño a la palabra de Dios. Hay gente que me escribe a mí, mire pastor, yo tengo un muchacho que me está pretendiendo, ¿será de Dios o no será de Dios? Eso es bien fácil, saber si es de Dios. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. ¿Cómo tú sabes si algo es de Dios? ¿Qué fruto te trajo? Por ejemplo, mire pastor, yo estaba durmiendo, a mí me escriben esto mucho, y en el sueño, yo tuve un sueño y yo veía una bola de fuego que bajaba del cielo. La bola de fuego cayó frente a mi casa y hizo un hoyo tremendo y todas las casas comenzaron a hundirse. Quedaba yo nada más agarrándome de lo último y yo sentía el ardor del fuego. Yo sentía eso. De momento alcé la mano y pude caminar y la cera empezó a derretirse. Ese sueño es de Dios. ¿Qué va a ser de Dios? Eso fue que tú comiste arroz chino a las 3 de la mañana y tienes el estómago virado. Usted no puede hacerle caso a situaciones que el enemigo va a poner para tú. ¿Por qué yo te digo que no es de Dios? Que produjo en ti ese sueño, que produjo en ti esa visión. Angustia, miedo, temores, duda. Pues no es de Dios. Ahora mismo, y yo voy a decir esto sin temor, por ahí por las redes, y muchos de ustedes se pasan, lo comparten para allá, y lo comparten para allá, y lo comparten para allá. Unas personas dando unas profecías, miren que lo que viene es terrible. ¿Usted sabe cuántas veces nos han dicho a nosotros del tsunami que viene por San Juan? Bueno, yo creo que pasó porque se llevó a medio mundo por allí, pero fue político. El tsunami que viene, que va a arrasar con San Juan y se va a ahogar todo el mundo. Yo soy cristiano hace muchísimos años, hace como 20 años. Hubo un pastor que se puso a decir por televisión, guarden salchichas, compren galletas, que lo que viene será terrible, un Dios me lo... ¿Y usted sabe cuántos cristianos compraron salchichas y galletas? ¿Y sabe qué, hermano? Todavía hay cristianos comiendo de las salchichas hace 20 años. Mire para allá. Mire qué barbaridad. Porque nosotros no podemos actuar por miedo. La profecía, 1 Corintios capítulo 14 dice así, la profecía viene para exhortar, consolar o edificar. ¿Qué viene? Exhortar, consolar o edificar. ¿En qué te consuela a ti que te metan miedo? Que en Puerto Rico la gente se va a morir de hambre, que vamos a ver la gente suicidando. Eso no es Dios, eso es Satanás para ponernos angustia. Así que la conclusión a esta pregunta es clara. Sí es cierto, puede tener visiones y sueños. Sí es cierto que Dios las puede poner. Pero también es cierto que la visión o el sueño puede ser del diablo. Que usted no se puede dejar llevar solo por eso. Usted tiene que llevar la visión y el sueño a la palabra de Dios. Si tiene un buen pastor, comuníquele la visión a su pastor o me la escribe a mí. Yo estoy aquí para ayudarte de la denominación que tú seas, no importa. Y la discutimos conforme a la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante. La 4ª pregunta. Haga su pregunta, puede hacerla. Acuérdese. 4ª pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el significado de Sión, Judá y Jerusalén? Ok. Vamos a dar primero el significado conforme a la palabra. Pero hay varios significados con relación al espíritu. Por ejemplo, la palabra Sión significa fortaleza. Repito eso, fortaleza. La palabra Sión significa fortaleza. La palabra Judá significa alabanzas. Judá significa alabanza. Y la palabra Jerusalén significa posesión de paz. Paz, posesión de paz.
Estoy yendo a la definición del hebreo al español, la definición básica. Pero ahora tiene que entender otras cosas más. Por ejemplo, Sión. Acuérdese de esa palabra. En la Biblia hay un misterio revelado a aquellos que lo han podido encontrar, que habla que Sión, en la nueva Jerusalén, la que Cristo está construyendo allá en el cielo, el día que tú y yo nos vayamos cuando suena la trompeta, en Sión vive Dios. Sión es el lugar donde Dios habita. Luego está la nueva Jerusalén, tierra nueva, cielo nuevo. Pero Sión es el trono de Dios. Piense así. Es un edificio de 4 pisos. El penthouse, la parte más alta, es Sión. ¿Lo cogió? Sión es la parte más alta donde habita Dios. Para que usted vea esto más claro, en el Salmo 84, en el verso 7, dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Por eso yo siempre le digo, recuérdese bien siempre del libro de Juan, capítulo 14, también tiene que chequear que dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se vaya a engañar creyendo que todos vamos para el mismo sitio, no. Hay algunos que van a un lugar que dijo después el apóstol Juan en la visión de Apocalipsis: yo he visto una tierra nueva, un cielo nuevo y la nueva Jerusalén. ¿Y qué va después de la nueva Jerusalén? Lo más alto y lo último, Sión, la habitación de Dios. Así tiene que entenderlo. Cuando habla de Judá siempre va a hablar de alabanza. Judá. ¿Quién viene de la tribu de Judá? Nuestro Cristo de la gloria. Él es el león de la tribu de Judá. La alabanza, el gozo, la gloria, la bendición, la victoria. Y por último, Jerusalén es la ciudad también eterna de Dios. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Esa Jerusalén es donde va a estar la novia de Jesús. ¿Cuántos son novias de Cristo? ¿Cuántos son novias de Cristo? Levantando las manos todos con gozo, alegría y bendición. Así que espero haberle contestado esa pregunta de Sión, Judá y Jerusalén. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué dice? Si ayunas y tienes que tomarte alguna pastilla y agua, ¿cuenta ese ayuno? Claro que sí. Oyó bien la pregunta, ¿verdad? La persona pregunta que si yo estoy ayunando y me tengo que tomar una pastilla y tengo que tomar agua, si cuenta. Claro, porque la pastilla no es un alimento. La pastilla es un medicamento. Entonces sería necio de un pastor que le diga: no, usted no puede tomar medicina, se puede morir. Y si usted toma medicina para la presión arterial, se puede morir. Yo tengo fe y no me la tomo. Pues, glorioso, hágalo. Si usted así lo cree, hágalo. Pero tiene que tener cuidado. Porque también el Señor dice: ten cuidado, cuida el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Y si tú te sometiste a un tratamiento para tu presión arterial, tú tienes que entonces mantenerte conforme a eso que tú crees. No puedes estar cambiando un día, pensando un día una cosa, un día otra cosa, un día otra cosa. Pero con relación al ayuno, mire, hay muchos tipos de ayuno. Yo le voy a estar dando un estudio muy pronto porque me están preguntando. Hay ayunos solo con agua. El de Cristo de 40 días y 40 noches fue con agua. Porque Él dice que a los 40 días, dice la Biblia, cuando vemos Mateo capítulo 4, cuando lo llevó al desierto, ¿se acuerda que estuvo 40 días Jesús sin comer? Dice así mismito que a Jesús le dio hambre. ¿Qué le dio? Hambre. Pero no dice que le dio sed. Si no dice que le dio sed después de 40 días, ¿qué quiere decir entonces? Que Él estaba tomando agua. Que el agua no interfiere en tu ayuno, en tu sistema, porque el agua es vital para uno pasar por los riñones, ir al baño, sacar los desechos del cuerpo. Hay gente que lo hace. Yo he sabido de ayunos de 3 días y 3 noches sin nada, sin agua y sin alimento. Y el que lo ha logrado hacer, a Dios sea. Yo una vez hice uno sin líquido, pero duré un día, al otro día no pude más y lo entregué. Esos son tipos de ayuno, ¿entiendes? Ahora hay ayuno con jugos.
Puede tomar un jugo de china, puede tomar un jugo de guayaba y hace su ayuno con juguito. Y hay otros también que tienen con legumbres. Ese es el ayuno de Daniel. Legumbres son habichuelas rojas, garbanzo. Usted puede hacer un potaje, ¿verdad? O se los come así, strike, y para afuera. Lo que no me puede decir, mire pastor, yo hago un ayuno de una batida. A la batida le echo por la mañana arroz, chuleta, huevo frito, amarillo, lo mezclo todo y me lo... No, mi hijo, porque tú te metiste 200,000 calorías, eso no es ningún ayuno. Eso es un truco. No haga truco, haga las cosas bien hechas. Pero sí, contestando a la vida, sí vale tu ayuno si tienes que tomar agua y una pastilla. En el verso, digo, vamos a ver, la próxima pregunta, ¿cuál es la próxima, mi amor? Los hebreos eran fiesteros. Ajá. ¿Su música era normal o eran alabanzas? Esta pregunta como que un poquito rara. Si su música era normal o eran alabanza. Mire, ese tiempo de ellos no es el tiempo de nosotros. Usted tiene que entender eso, porque fíjese que ahí usted está hablando de los hebreos. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque en aquel tiempo ellos lo que cantaban y tocaban eran los acontecimientos que vivían. ¿Entiende? O sea, en este tiempo te coge, tengo que hablar de los jóvenes, pues Daddy Yankee, y Daddy Yankee canta la canción, ¿entiende? Que tire, para adelante, esa es lo que era, yo no entiendo nada más que eso, pero eso son sus canciones. Pero en aquel tiempo no estaba Daddy Hamzer, ¿entiende? O sea, ellos no estaban con esos inventos. Ellos cantaban las historias, las circunstancias, lo que vivían. Aparte de eso, de las canciones, por ejemplo, coge este ejemplo, cuando Moisés cruza el mar Rojo con todo el pueblo, cuando llegan a la otra orilla y el mar se cerró y liquidó sus enemigos, María, la hermana de Moisés, sacó los panderos y con las mujeres empezaron a danzar y a cantar. ¿De qué cantaron? Echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echado a la mar. ¿Ah? Jehová, ese fue el que nos dio la victoria. Ese fue su cántico. O sea, no era un cántico que era porque no había radio, no había CD, no había nada de esas cosas. Ellos cantaban de eso. Pero también tenían una cosa que se llamaban las endechas. Y eso usted tiene que conocerlo, porque las endechas también era una manera donde ellos expresaban, tenían una expresión. Yo traje una de las, en Miqueas, la tengo esa palabra aquí. Aquí está, Miqueas capítulo 2, verso 4. Mire esto. Esto es una canción. Dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación. ¿Qué es la endecha? Una canción de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. ¿Cuándo se cantaban las endechas? En momentos de desolación, de tristeza, cuando había un muerto y el muerto estaba, ¿verdad? Como la costumbre ahora en la sala y eso, contrataban a unos músicos y tocaban endechas, música triste, dolorosa, bien difícil, ¿verdad? Por el sufrimiento que estaban viviendo. Pero no es música normal. Lo que te quiero decir, querido amigo que me preguntaste, es que usted entienda que esa música que se estaba utilizando en esos tiempos eran narrativas de circunstancias que ellos pasaban. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué tenemos la próxima? Dice así. Si Adán no hubiese comido del fruto prohibido, ¿cuál hubiese sido el destino del hombre y de la mujer? Si Adán, qué pregunta esa, ¿verdad? Qué tremendo. El destino, yo te lo puedo decir, no por mi opinión, sino es porque Cristo lo estableció. Recuerde que puede seguir haciendo sus preguntas, mi esposa las está copiando, ¿ok? Si me dan tiempo te las contesto hoy, si no, el próximo miércoles. Fíjate bien lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, copia con calma, mi amor, en el verso 8. Yo quiero que usted me escuche bien esta parte, porque acuérdese que lo que vamos ahora es una forma de especular. Pero, yo me voy a basar en lo que dijo la Biblia si no hubiera pasado eso, ¿verdad? Génesis capítulo 2, en el verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén
al oriente y puso allí al hombre que había formado. En el verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol que da vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en el verso 10 dice, y salía de Edén un río para regar ese huerto que se partía en 4 diferentes brazos. Si usted ve ahí, ¿cuál era el propósito de Dios con la humanidad? Él quería que viviéramos en ese huerto. Él queríamos que viviéramos y nos multiplicáramos, porque Él le dijo bien claro a Adán y Eva, creced y multiplicaos. Tengan la bendición, rellenen la tierra, los voy a bendecir, les voy a dar todo. Así que si Adán y Eva no hubieran pecado, hoy tú y yo estaríamos viviendo, no habría enfermedades, no habría COVID, no habría muerte. La tierra seguiría creciendo, la bendición seguiría creciendo. Yo entiendo y me viene a la mente esto muchas veces, un pensamiento, que por eso es que está el universo. Porque en realidad Dios quería que la tierra se siguiera, que no hubiera muerte. Y seguía multiplicándose y donde quiera hubiera habido hombres y seguir creciendo en armonía, en paz, en amor, en bendición. Pero el pecado, el error que cometió Adán, nos sacó de ese lugar. Y añadió y trajo la muerte. Y Satanás tomó dominio, tomó control. Y ahora que me hace esta pregunta, un hermano esta tarde me hizo una pregunta también. Y yo quiero, para que usted vea, porque la asocio con esta, por eso que te la voy a dar. Yo estaba copiando, yo la tenía aquí. Ajá. Él me dijo esto, él me hizo esta pregunta. Pastor, es una hermana, me dice, mi esposo me dice que Dios creó al hombre para castigar a Satanás. Mire el pensamiento, para que usted vea cómo la mente humana hasta dónde llega. ¿En qué lugar de la Biblia dice que Dios castigó al hombre, que Dios castigó a Satanás creando al hombre? ¿En qué lugar dice eso? En ningún lugar de la Biblia dice eso. Eso es una opinión, un pensamiento. Pero pastor, yo puedo tener mi propia opinión. Claro, tú puedes pensar lo que te da gana, tú puedes decir lo que te da gana, tú puedes decir que lo que tú quieras, tú lo puedes decir. Pero si no tienes una base bíblica que sostenga tu aseveración, no es válido, no es correcto y tampoco va a ayudar. ¿Entendiste? ¿Qué yo te puedo decir seguro? Que Dios creó el hombre para que fuéramos felices, para que viviéramos y repobláramos la tierra, porque esa era la voluntad. ¿Y por qué, pastor? Porque te lo acabo de leer. En Génesis 2, desde el 8 en adelante hasta el 10, te lo dice claro. El propósito de Dios era que fuéramos felices en la tierra, que viviéramos en armonía, que no hubiera guerra, que no hubiera contienda. Este racismo de negro, blanco, el chino, el haitiano no quiere al dominicano, el dominicano no quiere al puertorriqueño, el puertorriqueño no quiere al americano, el americano no quiere el inglés, el inglés. Todo ese mar de complejos y de cosas terribles, racismos, hermanos contra hermanos que deberíamos ser. Esa no era la voluntad de Dios, pero se metió el enemigo. Así que yo no le tuve que decir a la hermana, dígale a su esposo que eso es un pensamiento de él, pero ese pensamiento no tiene base ninguna, bíblica ni teológica, para poderse sustentar. Es simplemente su opinión. Seguimos con la próxima. ¿Qué seguimos? Si yo acepté a Dios como mi Salvador, pero no me he bautizado y viene el rapto, ¿yo me salvo? Ajá. Si yo acepté a Dios como mi Salvador, esa es la pregunta. Pero yo no me he bautizado y viene el rapto, ¿yo me salvo? Mire cuál es el problema. Esto yo lo expliqué y los hermanos, la gran mayoría lo saben. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, uno es salvo. El libro de Romanos 10:9 lo dice, ¿te acuerdas de ese verso? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Quiere decir entonces que si tú entraste en esa relación con el Señor y lo aceptaste, tú eres salvo. Pero espérate, porque que la pregunta como que se divide. La pregunta dice, si yo, acepté a Jesús como mi Salvador, pero no me bauticé,
y viene el rapto, ¿yo me salvo? Es que me estás confundiendo. Si viene el rapto y tú no te has bautizado en las aguas, tú no te vas en el rapto. ¿Cómo, pastor? No te vas en el rapto. Es bien importante que usted entienda eso. El rapto es un nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Solo los que han nacido del agua y del espíritu podrán entrar en el reino de los cielos. Y al hablar de entrar no quiere decir que no tienen salvación, es que no van a llegar a la Nueva Jerusalén. Así que hay gente que se salva, claro, se salva, pero si usted está vivo y se había salvado, pero porque no quiso, porque yo dejo el bautismo para después, y el bautismo en otro día, y el Espíritu Santo diciéndote, ¿y el bautismo para cuándo? ¿El bautismo para cuándo? ¿Y el bautismo para cuándo? Y tú, no, que yo no quiero entrar en eso, y de momento vino el rapto, tú te quedaste, porque una de las condiciones para entrar al reino, precisamente, es esa situación, y usted tiene que entender eso bien. Si no lo entiende, estamos perdidos, hay confusión. Así que yo le doy una recomendación: bautícese en las aguas. Usted se salvó, bautícese en las aguas. Reciba eso y a la vez vendrá el bautismo del Espíritu Santo y Dios se glorificará en su vida. Mi amor, ¿cuál seguimos? Si soy cristiano y voy a la iglesia y siempre cumplo con mi ofrenda, pero no diezmo, ¿es pecado? Ok. Aquí entramos en campo minado porque estos son puntos, ¿verdad? Pero yo sabía que tarde o temprano me lo iban a preguntar. Usted ha visto que en mi programación, en todos los lives que yo nunca he pedido para mí, nunca nada, nunca he hablado de eso. Hemos pedido a veces para personas con situaciones y dificultades bien serias. En mi iglesia, la iglesia, los miembros de la iglesia son fieles en sus ofrendas y sus diezmos, sostenemos a los pobres, ayudamos a los hermanos. La pregunta aquí es sumamente importante porque ella está diciendo algo que usted tiene que pensar. Dice, es pecado cuando uno va a la iglesia y ofrenda, pero no diezmo. O sea, yo puedo dar una ofrendita, yo echo $1, $2, pero no diezmo. Es pecado. Esa pregunta yo te la voy a elaborar completita hoy. Quiero ser claro con ella y ir desde el principio, porque hay gente que dice esto: el diezmo es de la época de Moisés, o sea, es con ese tiempo de la ley. O sea, que el diezmo solamente es para los judíos en la ley. Ellos dicen eso. Y muchos dicen, no hay que diezmar, es un invento de hombre, no hay que diezmar. Pero yo te voy a traer a ti la palabra de Dios hoy, para que vaya conmigo. Vamos a empezar con lo primero. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 14, el verso 20, ¿usted se acuerda de esta historia de Melquisedec? ¿Se acuerda que hablamos de Melquisedec, que era tipo y sombra del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo? En ese tiempo de Abraham, todavía la ley no existía. No existía, era antes de la ley. Y mire lo que pasó. Cuando Abraham ve a este rey Melquisedec, que era el Espíritu Santo, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y óigame, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Inmediatamente le da los diezmos porque sabía que era un ser divino, era el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le dio? Los diezmos, ¿de qué? De todo. De todo. Ok, y ahí nos basamos. Vamos ahora a Jacob. Jacob, a diferencia, ¿verdad? Jacob, usted conoce la historia de cuando va Abraham y cuando van sus hijos. Abraham a Isaac, Isaac engendra a Jacob. Jacob era nieto de Abraham. Y en un momento él está huyendo de su hermano Esaú porque le había hecho una trampa, lo engaña, siente miedo, queda exiliado y él en el exilio, cuando empieza a huir, habla con Dios y le dice a Dios, Señor, yo necesito que tú me cuides, me protejas, me bendiga, me dé, me prospere. Ese Jacob era un charlatán, ese era un negociante y va a negociar con Dios. Y cuando va a negociar con Dios, en Génesis capítulo 28, verso 20, le dice así, e hizo Jacob un voto y le dijo,
Dios, si tú vas conmigo, número 1, y me guardas en este viaje, número 2, y en el viaje que yo voy, y me das de comer, pan de comer, número 3, y me das vestido para vestir, número 4, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, número 5, entonces tú serás mi Dios. Mire, o sea, le puso condiciones a Dios. Le dijo, Dios, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me ayudas, si estoy sano, si todo me sale bien, entonces tú serás mi Dios. Mire qué charlatán, porque es como decirle a Dios, si no me salen las cosas bien, no te voy a adorar. Pues le hizo esto. Pero yo necesito que usted vea la contestación de Dios. Dice en el verso 22 antes, que Jacob entonces al decirle esto le añadió y le dijo, y esta pues piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué le dijo Jacob? Todavía la ley no estaba, acuérdese. ¿Qué le dijo Jacob? De todo lo que tú me des, apartaré el diezmo para ti. Luego en la ley, estando en la ley, y ahora sí vamos a hablar de la ley de Moisés, hay un verso en Deuteronomio, este verso es tremendo, en Deuteronomio el 14, vamos a ver el verso 22 y el verso 23, escuche bien ahora, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Usted sabe lo que quiere decir indefectiblemente? Sin lugar a dudas, sin que haya excusas, sin que pongan ningún tropiezo, diezmarás todo el fruto del grano que rinda tu campo cada año. Y el verso 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino, el diezmo de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Todo lo que yo te he estado hablando está en el Antiguo Testamento, estaban en la ley y antes de la ley. Estando en la ley, el pueblo de Israel comienza a engañar, entre comillas, ¿verdad? En vez de darle a Dios el diezmo, le daban lo peor a Dios. O sea, si ellos tenían, acuérdense que en aquel tiempo no había dinero, si tenían 10 vacas, ellos buscaban la vaca enferma y entonces se le entregaban a Dios como un diezmo. Ellos buscaban una ovejita que tuviera una pata rota, que no podía, entonces eso era lo que le daban a Dios como diezmo. Y Dios se enojó con ellos. ¿Se enojó por qué? Porque empezaron a darle a Dios lo peor, lo que no le servía, lo que le sobraba. Y así hay mucha gente en la casa de Dios que nunca han dado un diezmo a la casa de Dios. Nunca. Pero mire lo que pasó con ellos. Y ahora, porque la pregunta fue fuerte, la pregunta fue claramente, tú me puedes buscar la pregunta, mi amor. La pregunta esa era, creo que era la última. Ajá, mira a ver. Ajá, si uno es cristiano y va a la iglesia y siempre cumple con su ofrenda, pero no con su diezmo, ¿es pecado? Si no cumples con tu diezmo, ¿es pecado? Escucha este verso en Malaquías. Dice Malaquías capítulo 3, el verso 7. Desde los días de tus padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que el pueblo preguntó. Mas dijiste, ¿pero en qué hemos de volvernos? Y viene Dios y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado, dijiste. Y ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le contestó, en vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese lo que eso lo está diciendo Dios, Malaquías capítulo 3, 7, 8, y le voy a decir el 9, ahora sí que suena fuerte. El 9 dice, por no haber diezmado, dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y después dice el verso 10, traigan los diezmos al alfolí. Y ahí viene la promesa. Primero lo dice lo malo por no hacerlo, pero si tú lo haces, mira lo que te dice Dios. Traigan los diezmos al alfolí, a la iglesia, que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde.
Pero no solo eso, hay más promesas a los que diezman. Mire qué palabra, verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, al COVID, lo reprenderé. Si tú eres fiel, lo reprenderé, dice. Y no te destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. Y el último verso 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no es solo que el diezmar signifique que tú le estás robando a Dios, porque Dios dijo indefectiblemente, sin lugar a duda, diezmará. No es solo eso, sino que te dice que si tú lo haces y lo haces bien, entonces voy a bendecirte, a multiplicarte, a darte. Yo soy testimonio de eso, usted es testimonio. Hay un montón de gente ahí que pueden decir amén. Cómo Dios los ha prosperado, cómo Dios los ha bendecido por serle fiel a Dios. Pero todavía estamos en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al bravo de los bravos, a Cristo. Unos fariseos le dicen a Jesús, nosotros diezmamos y hacemos todo. Y Jesús se enojó con ellos porque ellos diezmaban, pero no hacían lo que tenían que hacer además de diezmar. Pero mire la contestación de Jesús en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero deja lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora mira lo que dice Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué dijo Jesús? Que era necesario siempre ejercer justicia, misericordia y fe, pero no dejes de diezmar. Eso lo dijo Cristo, y ya estamos en el Nuevo Testamento. No estamos en el Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y si todavía tienes duda, pues vamos entonces más adelante al apóstol Pablo. En el libro de Hebreos capítulo 7, verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y ahora escuche lo que dice el verso 8. Y aquí, en la tierra, aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de que se da testimonio de que vive. Aquí, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Aquí hay que diezmar. ¿Y quién lo recibe? El sacerdote, y lo pone en la iglesia. Y de ahí se distribuye, y de ahí se bendice. Y eso es lo que hace la iglesia. Si usted está en su iglesia, usted tiene que diezmar y tiene que ofrendar. Pastor, pero es pecado si no diezmo. Bueno, un ladrón ¿puede entrar al reino de los cielos? No, está robando. Pues Malaquías lo dijo bien claro. Ustedes me están robando. ¿En qué dijo? En vuestros diezmos y ofrendas. Si ustedes no diezman, están robando. Así que sí es pecado. Usted puede pelear conmigo, usted no me tiene que hacer caso. Pastor, no hay problema. No hay ningún problema. Pero tiene que hacerlo. Eso es lo que, no es mi opinión, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero lo más lindo es que Dios te dice, si lo haces, voy a reprender el COVID, voy a reprender la enfermedad, te voy a suplir. ¿Usted sabe cuánta gente en la iglesia, hermano, engañan, incumplen la palabra de Dios? Siempre tienen, no, es que yo no puedo diezmar porque te imaginas, yo tengo que pagar cable TV. Cable TV es más importante que el diezmo. Fíjese dónde está Dios. Porque para alabar a Dios no hay problema. Para danzar en la iglesia no hay problema. Para ir el domingo al culto no hay problema. Pero para sacar el diezmo, no, eso no es bíblico, empiezan a decir. Claro, porque el corazón está lleno de avaricia. Hay que obedecer. Y yo sé que hay gente que puede estar diciéndome, pastor, yo no lo he hecho. Pues olvídese de los días anteriores. Empiece desde hoy que Dios se lo reveló. Pastor, yo no tengo una iglesia. Pues me voy a atrever a decirle eso esta noche. Pues entonces, porque uno diezma donde se le está alimentando, donde se le está ayudando, donde se le da la mano, donde se le atiende. Si usted no tiene una iglesia y usted recibe la revelación, si no la recibe, no lo haga. Pues entonces a este concilio usted puede mandar esa bendición del cielo. Yo no dije a mí, Señor, reprenda al diablo antes de que sigas pensando. Dije al concilio Cristo la Roca, a la iglesia
Cristo la roca, una iglesia de fe que bendice, que ayuda, que da al pobre, da al necesitado, guardamos, cuidado. ¿Y qué dice Dios que va a hacer contigo? Reprenderé al devorador por ti. Míralo, siempre la Biblia dice, reprende al diablo, reprende al diablo. Si tú diezmas, en el momento que tú diezmas, tú le dices, Dios, que ese diablo asqueroso se vaya de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos. Pángana ahí mismo. Dios dice, yo reprenderé al diablo por ti. No lo tendrás que hacer tú. No lo tendrás que mover tú. Usted está en su iglesia, cumpla con la palabra de Dios. Ahora, si no tiene iglesia y me considera a mí su pastor, se diezma en el lugar que se alimenta. Ah, pastor, yo cojo el diezmo mío, lo doy a World Vision. No, usted no puede hacer eso en su iglesia. Usted no puede hacer eso. Para eso está la ofrenda. Usted le da una ofrenda a World Vision, usted da una ofrenda al hermano, usted da una ofrenda que usted... Pero el diezmo se aparta. Indefectiblemente diezmarás. Sin lugar a dudas, diezmarás. Bueno, yo espero que terminen bien. Alguien me preguntó que si no tenía trabajo, Ajá. ¿cómo diezmaba o ofrendaba? Ok, mire esto, si no tengo trabajo, ¿puedo diezmar o ofrendar? Si usted no tiene ingreso, no puede diezmar, hijo. No puedes diezmar de lo que no tiene. Pero ¿qué puedes hacer entonces? Primero, si es un pastor, si vas a nuestra iglesia, te vamos a ayudar. Porque nuestra iglesia no deja a nadie. Si a ti te falta comida, si a ti te falta ayuda, si te falta... Eso sí, nosotros creemos en el trabajo. Estamos pintando la iglesia, hermanito, vaya, pinte y le vamos a dar una ofrenda, le vamos a dar un dinerito para que usted eche para adelante. Cuidamos de tus hijos, hay alguien en tu familia enferma, compramos los medicamentos, no te preocupes. Y el día que Dios te bendiga, comienza a diezmar. Muchos ahí lo pueden decir, ellos lo saben de mi iglesia, pueden escribir cómo cuidamos nosotros de los pobres. Que no es para dinero, riqueza de ninguna persona, es porque sabemos distribuir la bendición de Dios y ayudamos al necesitado. Pero si usted no tiene entradita, hermano, no puede, no. Ahí es que la iglesia le tiene que ayudar. Usted tuvo un accidente, se le quemó la casa, la iglesia tiene que llegar. Tuvo un problema, está acostado en una cama, la iglesia tiene que ayudar, la iglesia tiene que ayudar y bendecir. Nosotros pagamos luz, perdone que lo diga, hermano, pero es que lo tengo que decir, pagamos luz, pagamos agua a personas, le pagamos compras, le pagamos medicamentos, compramos Pampers para personas mayores, compramos medicamentos especiales, ya sea de azúcar en la sangre, ya sea de lo que sea. Yo he pagado pasajes para que personas vengan cuando están en necesidad o vayan cuando tienen un problema. Hemos hecho de todo, yo le he comprado. Lo voy a decir, hermano, yo he comprado automóviles y se lo he regalado a hermanos porque no tenían para ir a su trabajo. Toda la gloria de mi Dios, no estoy diciendo esto para exaltarme, pero es que me da rabia cada vez que hablan y empiezan a hablar. Ah, los pastores pidiendo chavos. No, mijito, no, eso lo dijo Dios, eso no lo dijo ningún pastor. Y si algún pastor robó y cogió el dinero para él, el Señor caiga sobre él y la ira de Dios caerá sobre él. Y usted ha visto que aquí eso ha pasado a muchos. Pero porque uno peque, usted no puede juzgar a todos los demás. Usted tiene que entender que lo que Dios habló es santo. Indefectiblemente, sin lugar a dudas, diezmarás. Y no le robes a Dios, dice el Señor. Y Jesucristo dijo, no lo dejen de hacer. Y el apóstol Pablo dijo, en esta tierra se le da el diezmo a los hombres para que distribuyan y bendigan. Bueno, se nos acaba el tiempo, hermanito. Dios mío, hay un montón de preguntas ahí, pero les prometo, el miércoles que viene se las prometo. Me quedan todavía aquí. Pues no pude contestarla todas, pero no me gusta estar más de una hora, porque mañana usted tiene trabajo y queremos bendecirlo. Oro a mi Dios, Padre, bendice a esa gente linda esta noche número 174 noches corridas llevando palabra, bendición, dirección. Qué lindo este segmento, Dios, que nos trae palabra, que nos trae vida, que nos trae dirección, que nos enseña. Haz que esa palabra fluya como un río y bendiga este pueblo que escucha en el soberano nombre de tu Hijo amado Jesús. Si usted no ha conocido a Cristo, diga ahora, Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, yo te acepto hoy como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salvación ha llegado. Vaya a las aguas para que cuando venga el rapto, usted también se vaya, no se me vaya a quedar acá abajo, que el que se quede acá abajo cuando venga el rapto va a sufrir, no se crea que va a ser horrible, va a ser una tortura horrible, no se deje llevar por eso, ¿ok? Mis hermanos bellos y preciosos, se nos acabó la noche, que el Dios de los cielos me los cuide, espero que duermas en paz, que las preguntas hayan sido contestadas, seguiré contestando cada miércoles, sacándote
de la duda. Que el Dios de los cielos guarde tu noche en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.